Ya, lo que nos ha tocado a mi grupo es el capítulo 6, que es el derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al trabajo. Yo les voy a explicar un poco lo que es la sección 1, que se refiere a la protección especial. En el artículo 126, derecho a la protección en el trabajo, nos dice en el primer punto que la niña, niño y adolescente tienen derecho a estar protegidos por el Estado en todos sus niveles, en especial por la familia y la sociedad, ya que estos deben estar, digamos, protegidos en contra de la explotación económica que pueda entorpecer la educación de los niños o del adolescente. En el segundo punto, el Estado en todos sus niveles ejecutará el programa de prevención y protección social para la niña, niño y adolescente menores de 14 años en la actividad laboral. Esto se refiere que es con el propósito de la protección especial para los niños y apoyando a las familias que están en extrema pobreza. El tercero es el derecho a la protección, comprende a la actividad laboral y al trabajo que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. Se refiere a la protección en actividades laborales y al trabajo propio que el niño vaya a realizar, puede ser con personas ajenas o por la familia. El artículo 127 nos habla de actividades en el marco familiar. En el primer punto dice que las actividades desarrolladas en este ámbito tienen naturaleza formativa y cumplen la función de socialización y aprendizaje. En el segundo nos dice que el trabajo familiar, social, comunitario no debe en ningún caso amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen. En este punto nos dice que no se debe privar al niño o dificultar su desarrollo integral y que los niños puedan disfrutar de su niñez y también en el colegio. En el artículo 128 nos habla de actividades comunitarias familiares. Nos dice que es la actividad que la niña, niño o adolescente desarrolla conjuntamente con sus familiares en comunidades indígenas originarias. Puede ser campesinas, afrobolivianas o interculturales. Estas actividades son culturalmente aceptadas, constituidos sobre una base de sus saberes ancestrales, que incluyen actividades de siembra, cosecha, cuidado del medio ambiente o de las áreas verdes y de los bosques, del agua y de los animales. Bueno, la mayoría que se da en el campo, digamos, ¿no? El segundo, este tipo de actividades se desarrollan de acuerdo a normas propias dentro del marco de la jurisdicción indígena originaria campesina. En este caso dice que cuando no constituya explotación ni se vulnere sus derechos de los niños que van a estar trabajando, digamos, en las tierras o en el campo. Mi compañera va a continuar. 129. La edad mínima para trabajar y la autorización. La edad mínima para trabajar un adolescente es la de 14 años, pero haciendo excepciones, puede trabajar a través de trámites un niño a partir de los 10 años. ¿Por qué? Porque se le hace un estudio al niño, el cual sí tiene la necesidad de trabajar, que necesita trabajar. El niño puede trabajar a partir de los 10 años, pero siempre y cuando cuente con una autorización, que esto no lo da cualquier persona, sino debe ser un seguimiento que da la Defensoría. Ese resultado debe ser 72 horas máximo de la evaluación económica que tiene el que ha pedido eso.
Otro, el niño que pida la solicitud de poder trabajar, que le autoricen trabajar al niño, tiene que ser por voluntad propia. No puede obligarle a otra persona o decirle, digamos, su padrastro, decirle vas a ir a trabajar, anda a sacar tu autorización, sino de que tiene que ser una manera voluntaria del niño ir a solicitar su autorización, al cual le van a realizar un estudio. Y de ahí van a ver si es válido la autorización que le van a dar para trabajar desde los 10 años hasta los 14 años. También se le tiene que realizar un estudio psicológico y médico para saber si está en buenas condiciones el niño para poder trabajar o no. Artículo 130. Protección para la actividad laboral. Ya que el niño ya cuenta con una autorización, el que era menor con 10 años o el de 14 años, tiene que tener diferentes requisitos el empleador. Por ejemplo, que tiene que asegurar la protección del niño cuando va a realizar un trabajo, tiene que tener la igualdad, ya sea en el trabajo con las personas adultas, los beneficios que tengan las personas adultas, y también del sueldo. El sueldo no puede ser el mínimo, no puede ser menor al sueldo mínimo de que está constituido por ley. Otro, puede participar de reuniones y también dar su opinión, ya que el niño igual es un trabajador, entonces sí es válido también su opinión de acuerdo con las decisiones que se tome en una reunión sobre el trabajo. El niño no puede ser violado sus derechos, por más de que sea un trabajador y en este caso esté trabajando para tener una mayor condición de vida, tiene que también no ser violado sus derechos, tiene que seguirse tomando y considerando de que sigue siendo un niño y hacer valer sus derechos. A partir de los 14 años los niños tienen que tener un horario de no puede exceder las 8 horas y 40 horas por semana, es decir que solo tienen que trabajar 5 días. Los menores de 14, los de 10 años, solo pueden trabajar 6 horas por día y 30 horas por semana, que es decir, igual solo 5 días por 6 días en la semana, que son 30. Entonces, también su horario no puede exceder las 22 horas, es decir, que al niño no se le puede hacer trabajar hasta las madrugadas o que entre en un horario nocturno que sea hasta medianoche, porque es para poder precautelar la seguridad del niño. Artículo 131. Autorización y asentamiento en actividad laboral. Al niño, sí, como les dije, tiene que tener una autorización, el cual el niño va a tener la autorización y en eso no es necesario que vaya a volver a pedir otra solicitación para autorizar. Por ejemplo, si estaba vendiendo en un mercado y ahora quiere ir de embolsador a un supermercado, no es necesario que vaya otra vez a la Defensoría y vuelva a tramitar su autorización, sino de que sigue siendo válido su autorización de poder trabajar. También si la Defensoría solicita un estudio psicológico y físico del niño, se le debe conceder para ver su evolución de cómo está yendo con el rendimiento tanto de su trabajo y con su educación. Y en este caso de que si el niño está trabajando, tampoco se le puede negar la educación, sino que tiene derecho también a seguir con su educación. La actividad laboral. El niño se debe considerar también su estado físico y su capacidad de poder trabajar, y no así, como podemos ver en este gráfico, están excediendo y maltratando al cuerpo del niño, y esto ya es considerado un maltrato, en el cual se debe considerar, como les digo, la capacidad del niño de poder hacer un trabajo, el cual tiene que ser voluntario. Artículo 132. Disposiciones protectivas laborales para los adolescentes. En este caso, los niños y adolescentes debe ser la Defensoría o los que han dado la autorización, el empleador debe cumplir requisitos como no impedir su desarrollo del niño haciendo actividades que le pueden perjudicar tanto en su salud como psicológico. El trabajo debe ser voluntario de la niña, al niño o adolescente. Tiene que precautelar la seguridad del niño mientras esté realizando el trabajo, y también tiene que fijarse si en este caso que el niño esté con alguna discapacidad se le debe informar antes de que se empiece a trabajar el niño.
También es importante saber que si al niño en el estudio o en el trabajo que está realizando no se le ve conforme, es obligarle al niño a hacer un trabajo que él no quiere. Entonces siempre tiene que ser el trabajo voluntario del niño en el cual él va a seguir para sus mejores condiciones. Siempre se debe velar por el beneficio del niño y para su condición de vida a mejorar. Ya. Buenos días, compañeras, buenos días, licenciada. Continuando con lo que decía mi compañera, el artículo 133 habla de la disposición protectiva de los niños, niñas y adolescentes trabajadores por cuenta propia. En el primero vamos a hablar del trabajo cuenta propia, es aquel que forma parte de la actividad familiar, ni social ni comunitaria, realizada que existe una relación subordinada ni dependencia laboral. ¿A qué nos habla esto? A que el niño o niña que trabaje no debería ser subordinado ni debería tener una dependencia laboral. En el número 2, el padre, madre o tutor garantiza al niño trabajador en la actividad laboral por cuenta propia y acceso de permanencia en el sistema educativo. ¿Qué nos habla de esto? Que un niño que entre a trabajar en un trabajo X tiene que tener sí o sí que esté estudiando, que sea estudiante el niño, no digamos que no estudie y trabaje, siempre que tiene que tener una pertenencia escolar, o sea que esté estudiando. En el número 3, el horario de actividad laboral para el niño y adolescente de los días que categoría de los 14 años por cuenta propia, no exceder de 10 de la noche. O sea, como nos hablaba Reina, es de que los horarios no deben exceder de 10 de la noche, sino unos horarios flexibles y que pueda acomodarse a su estudio. El número 4, no podrá otorgarse ninguna autorización para la actividad laboral. Para esta actividad laboral, una autorización, es decir, que los papás o el tutor tiene que dar una autorización al niño para que trabaje, porque no puede también trabajar sin que sepan sus padres o tutor. En el artículo 134, el trabajo asalariado y del hogar. Número 1. Consiste en las labores específicas asalariadas propias del hogar efectuadas por adolescentes mayores a 14 años. Consiste en trabajo de cocina, limpieza o lavandería. En este trabajo, los menores de 14 años no deberían tener trabajos pesados, sino deberían tener trabajos suaves, que puede ser de lavandería, puede ser de empaquetador, trabajos flexibles para los niños menores de 14 años. El 2. La contratación de adolescentes asalariados del hogar deberá ser propia de labores específicas para actividades concretas, como señala el párrafo. Es decir, como yo he señalado la limpieza, la lavandería, la empaquetadora, todos esos trabajos fáciles, es los adecuados para un niño menor a 14 años. En el caso 3, en la contratación de personas, en la contratación de las personas adultas, se daría el caso que, vamos a poner un ejemplo, una mamá con su hija. Tiene derecho también a llevar a la hija al trabajo y que el dueño o el que ha hecho el contrato le dé permiso para que le lleve a su hija. El número 4. Este tipo de trabajo regirá conforme que disposición pretendientes del presente título de ley. Que todos estos títulos que hemos leído para los trabajos asalariados debería ser respetado. El artículo 135, prohibiciones. Inciso A, explotación laboral como realización de cualquier actividad laboral sin consentimiento ni reducción. La explotación laboral es lo que nos habla del horario. Digamos, el niño va a entrar 10 de la mañana y va a salir 2 de la tarde. Su horario siempre tiene que ser respetado y nunca puede ser más allá del horario y el dueño le puede amenazar, te voy a rebajar porque no estás quedándote un poco más. Eso está prohibido por la ley.
El inciso B, la contratación de los adolescentes mayores a 14 años se efectuará a cualquier tipo de actividad laboral fuera del país. Es decir, que cualquier contratación que tenga el mayor de 14 años siempre tiene que ser con el consentimiento de su padre, ya que si va a trabajar aquí y tiene que ser aquí el trabajo fijo y tiene que ser firmado con sus papás, pero si va a ser fuera del país, tiene que tener una autorización. El inciso C, la intermediación de enganchados a agencias tributarias de empleos y otros servicios privados similares al reclutamiento de empleo de niños y niñas y adolescentes. En esto nos habla que tal como agencias, puede ser la agencia, por ejemplo, Nestlé, son para mayores de edad, obviamente, pero hay los trabajos pequeños como es que tal también, atienden niños en empaquetadoras. Y en ese ejemplo podemos poner la retención legal de compensación, así como el pago en especie. Es decir, que al niño cuando se lo hace trabajar sí o sí le tienen que pagar, no pueden reducirle el sueldo ni nada por el hecho que sea menor de edad. El inciso E, la realización de actividades laborales nocturnas pasadas 10 de la noche. Como les hablaba en el anterior ejemplo, el niño tiene que tener un horario muy flexible para el trabajo y no puede pasar más de 10 de la noche. Inciso F, los traslados de adolescentes sin autorización de los padres o tutores. Como en el anterior también ejemplo, si va a hacer el trabajo a otro país u otra región, tiene que ser con la autorización de los padres. El inciso G, la actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para los menores de 14 años en una etapa de desarrollo. Obviamente que a un niño no le podemos pedir que trabaje de las 8 de la noche hasta las 11, de 8 del día hasta 11 de la noche. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque en su desarrollo le va a afectar al niño cuando quiera ya realizar sus actividades diarias, le va a afectar en su desarrollo que tiene. Y el inciso H, en otras que establecen la normativa, está vigente por la ley. Cualquier ley que va a aparecer para niños trabajadores está vigente por la ley y cuando se aparezca va a aparecer en el nuevo código. En el artículo 136 se prohíben las actividades laborales y trabajos insalubres o atentatorios contra la dignidad y del niño, niña y adolescente. Se prohíben los trabajos peligrosos laborales que sean insalubres o atentatorios contra los niños, niñas y adolescentes. Según su naturaleza, se prohíbe que el niño, niña o adolescente trabaje en minería, como trabajar en minas, excavaciones, o también no puede trabajar en la cosecha de castaña o de caña de azúcar. Tampoco se puede trabajar, bueno, el niño, niña o adolescente no puede trabajar en lugares que esté expuesto a su vida y según su condición no pueden trabajar los niños, niñas y adolescentes en lugares que sean de modelaje, por ejemplo, que estén exhibiendo la erotización de la imagen. Tampoco pueden trabajar cama adentro, como se dice, tampoco pueden trabajar en lugares de ganadería, caso que no sea en un lugar familiar, comunitario o social que afecten el desarrollo de niño, niña o adolescente, en la crianza de ganadería de igual manera. Todo esto, el Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social deberá hacerse cargo y velar por el bienestar del niño y adolescente para que estos niños cada 5 años puedan salir unos resultados donde el niño, niña o adolescente no esté expuesto en estos trabajos. En el artículo 137, que habla sobre la seguridad social para los adolescentes trabajadores. En este artículo, el derecho a una seguridad social es obligatorio en los jóvenes que sean de 10 a 14 años. En cualquier trabajo se le
tiene que ser obligatorio adquirir el derecho a su seguridad social, que puedan mejorar la salud del niño, niña o adolescente, que no estén expuestos a un atentatorio contra su salud. En la afiliación voluntaria. Este otro punto, los jóvenes de 14 años en adelante pueden afiliarse voluntariamente al Seguro Social, ya que son ellos los que pueden adquirir, de acuerdo a su capacidad en el trabajo en el que están, pueden adquirir este Seguro Social. El gobierno promoverá el trabajo del niño, niña y adolescente. Tiene que velar por su bienestar y por su seguridad social. En el artículo 138, que nos habla sobre el registro de las actividades laborales o trabajo por cuenta propia o ajena, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá contar de una copia de registro de los niños de 12 a 14 años. Esto debe ser fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Como segundo punto, el Ministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social estará a cargo de poder hacer que el niño o joven o adolescente pueda adquirir este registro gratis desde los 14 en adelante. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, más el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Gobierno Autónomo Municipal y Departamental harán que los datos del registro sean remitidos mensualmente, se diría. En el artículo 139, hablándoles sobre la inspección y la seguridad, se efectuará inspecciones en lugares urbanos, rurales, cosa que, digamos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social pueda ir ahí y para ver que los que están en lugares en los campos, así, que no se estén vulnerando sus derechos y que no se les esté explotando mucho. Tienen que trabajar adecuadamente y eso, sí, esa concientización del niño, niña o adolescente. Esa será una evidencia de la vulneración. Se pondrá en conocimiento si es que el niño está siendo explotado. Gracias. Ahora vamos a explicar lo que es la sección 3, lo que refiere a las infracciones al derecho de protección en relación al trabajo. El artículo 140 nos dice que va como una infracción contratar o lucrar con el trabajo o, digamos, aprovecharse del trabajo a costas del niño o niña y adolescente. El otro dice contratar o lucrar con el trabajo de un adolescente menor de 14 años. Para esto se necesita una autorización de la Defensoría y contratar sin esa autorización va como una infracción. Contratar a la o el adolescente sin la debida inscripción en el registro de las y los adolescentes trabajadores, lo que les había explicado anteriormente mi compañera, que necesitan una autorización para poder trabajar si es menor de edad. Omitir la inscripción del o la adolescente trabajador en el sistema de seguridad social. Igual lo que les ha explicado mi compañera, digamos, contratar a un menor omitiendo, o sea, dejando pasar la inscripción. Contratar a la o el adolescente para algunos de los trabajos prohibidos en la normativa vigente. Lo mismo como anteriormente han dicho, que solo pueden hacer trabajos livianos y contratarlos, digamos, para hacer un trabajo más forzoso. Obstaculizar la inspección y supervisión efectuada por el Ministerio del Trabajo. Igual dejar pasar por alto la inspección o ocultarlos, digamos, a los niños para que la inspección realizada no vea que están trabajando menores, digamos, sin autorización y en el trabajo que no les correspondería. Incumplir a las condiciones establecidas para las actividades en el marco familiar, eso se refiere a la familia.
como dice, no se puede amenazar o vulnerar los derechos de los niños en lo que se refiere a su desarrollo integral, a su infancia, a disfrutar, digamos, de su niñez y a lo que respecta en el colegio. Y por último dice vulnerar el derecho de protección de niñas, niños y adolescentes en relación al trabajo, o sea, obviar todo lo que ya habíamos hablado. Va a pasar mi compañero. Yo les voy a explicar sobre el derecho a la libertad, dignidad e imagen. En el artículo 141 del derecho a la libertad nos dice que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la libertad personal sin ningún límite de las que imponga la Constitución Política del Estado y en el mismo código. En el primer inciso nos dice que tiene libertad de poder transitar en lugares públicos sin ninguna restricción. En el inciso B nos dice que tiene libertad de pensamiento, conciencia y expresión. En el inciso C nos dice que tiene libertad de creencia y culto religioso. En el inciso D nos dice que tiene libertad de reunión con fines lícitos y pacíficos. En el inciso E nos dice que tiene libertad de manifestarse pacíficamente. En el inciso F nos dice que tiene libertad para organizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades. En el inciso G nos dice que tiene libertad para asociarse con fines de cualquier índole, trabajo, político o laboral. En el inciso H nos dice que tiene libertad para expresarse, oral o escrita, y también tiene libertad para poder transmitir y expresarse. En el artículo 142 nos dice el derecho al respeto y a la dignidad. Nos dice que la niña, el niño y adolescente tiene derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica y cultural. Nos dice que si él o la adolescente estuviera implicado en algún problema jurídico o haya cometido alguna infracción, tiene el derecho, tiene todos los derechos de poder goza de todos sus derechos. En el artículo 143 nos dice del derecho a la privacidad e intimidad familiar. Nos dice que la niña, niño o adolescente tiene derecho a la privacidad e intimidad de la vida familiar. Dice que la familia debe priorizar y también el Estado en todos sus medios y también la sociedad. En el artículo 144 nos dice derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad. Nos dice que la niña, niño o adolescente tiene derecho al respeto de su propia imagen. Nos dice que si un niño sale en algún medio de comunicación, deben proteger su identificación, deben proteger su documentación, que no pueden así nomás decir el nombre. Y también nos dice que ellos tienen que buscar la forma de poder dar esa información, pero de una manera que sea legal y de acuerdo al código. Eso sería. Buenos días, compañeras. Nosotros vamos a exponer el capítulo 8, Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. En este capítulo nos habla del artículo 145, Derecho a la integridad personal. Romano 1. La niña, niña, adolescente tiene derecho a la integridad personal. Como hace rato ha mencionado mi compañera, que la integridad del niño debemos cuidarla, que no podemos exhibirles fácilmente como en las televisiones, no siempre les protege su integridad. Romano 2. La niña, niña, adolescente no puede ser sometido a torturas ni otras penas. Romano 3. El Estado en todos sus niveles, las familias, la sociedad, debe proteger al niño contra cualquier forma de explotación. El Estado tiene que recibir tanto de la sociedad las denuncias y hacerlos legales y seguirlo. Las familias no deben contra el niño hacer una explotación o un maltrato. En la sociedad, como todos nosotros, debemos denunciar si vemos un tipo de maltrato ante un niño o un adolescente.
El artículo 146 nos habla sobre el derecho al buen trato. En el Romano 1 nos dice que la niña y adolescente tiene derecho a un buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto. Romano 2. El ejercicio de la autoridad, padre, madre, tutora, educadora, familiar, debe emplear no métodos violentos, simplemente una crianza y formación adecuada. En el artículo 147 nos habla sobre la violencia. Romano 1. Constituye una violencia a lesiones, daños y sufrimientos, tanto como perjuicios de salud mental, física y sexual. Romano 2. La violencia será sancionada por una juez penal. En el Romano 3, las formas de violencia que no están tipificadas, como puede ser el abandono, que no le vean al niño diariamente, que le dejen en el colegio y no estén al cuidado de él, esas sanciones la juez es la que va a otorgar dependiendo el grado de lo que es la violencia. Va a continuar mi compañera. Nos habla del derecho a ser protegido contra la violencia sexual. La niña, el niño o adolescente tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abuso sexual o violencia sexual. También el Estado debe diseñar e implementar políticas para cuidar y para la protección contra todo niño que haya sufrido alguna violencia sexual. También debe hacer programas de prevención y protección. También debe ayudar y dar atención integral a todos los niños que hayan sufrido tal vez abuso sexual o algún maltrato físico que hayan tenido. También en el Romano 2 dice que las formas de vulneración a la integridad sexual pueden ser las siguientes: la violencia sexual que afecte la libertad e integridad sexual del niño, niña o adolescente. También la explotación sexual es también cualquier forma de abuso o violencia sexual. La hipersexualización, esto es permitiendo o instruyendo y adoptando roles y comportamientos con actitudes que no están de acuerdo a su edad a los niños. Quiere decir que algunas personas están vistiéndoles a los niños que de una forma erotizada, que no sean de acuerdo a su edad. En el artículo 149 nos habla sobre las medidas preventivas y protección contra la violencia sexual. Bueno, en este artículo se adoptarían las siguientes medidas de lucha contra la violencia sexual. El primero sería, inciso A, control y seguimiento de las personas que sean sentenciados de pena que hayan cometido alguna violencia sexual. B, deben recibir aplicación, un tratamiento psicológico o psiquiátrico durante el tiempo que los profesionales digan, aunque ellos ya hayan cumplido con su pena de libertad, saliendo de la cárcel, digamos. Si los profesionales deciden que sí debe tener los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, se deben seguir haciendo los tratamientos. Las personas que hayan cumplido también su pena de libertad deben ser prohibidos que vivan, trabajen o estén cerca de parques, centros de recreación o colegios donde existan los niños. Ya. Tanto en las instituciones públicas y privadas que sean relacionados con niñas y adolescentes, para fines de contratación personal, se debe hacer a los postulantes un análisis, un exámenes psicológicos para ver cómo se encuentra la persona que va a ser contratada. Y en el artículo 50 nos habla sobre la protección contra la violencia en el sistema educativo. Implica la prevención, atención y sanción dentro del sistema educativo, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica.
Se debe también consolidar la tolerancia, la justicia, la solidaridad, el respeto y la no discriminación entre los participantes que se encuentran dentro del área educativa. Artículo 151. Tipos de violencia. Los tipos de violencia son violencia entre pares, violencia entre no pares, violencia verbal, discriminación entre el sistema educativo, violencia en razón de género, violencia de razón de la situación económica y violencia cibernética. La violencia entre pares es cualquier maltrato de estudiantes o un grupo de estudiantes, ya sea en situación de hostigado o castigado o acoso. Violencia entre no pares es cualquier tipo de violencia o abuso de poder de padre o madre o una maestra. Violencia verbal es referida a los insultos, gritos, palabras descriptivas o denigrantes expresados de forma oral, como por ejemplo un insulto puede ser que le digan gorda o fea. Discriminación en el sistema educativo es la preferencia de color de piel o de edad, orientación sexual, identidad de género o origen cultural o de diferentes discapacidades. Esos niños son los que sufren de discriminación. Violencia en razón de género. Violencia de identidad de género que tenga un daño o sufrimiento psicológico o sexual. Violencia en razón o situación de economía. Los niños que son utilizados para beneficio de uno, ya sea un niño que trabaje, pero para el beneficio de otra persona. Violencia cibernética son los mensajes o amenazas o acosos de forma de humillación a través de un internet o teléfono móvil o cualquier otro medio de comunicación. El artículo 52 nos dice medidas preventivas y protección contra la violencia. En inciso A, elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos. Esto ya se puede trabajar en la casa, entre los niños y los padres, hablándonos con respeto. Inciso B, desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica, de no violencia. Esto ya puede ser un ejemplo de todos somos iguales, se puede aplicar en esto. Inciso C, romper la cultura del silencio y del miedo, de no denunciado con conductas y actos de cualquier violencia. Inciso D, elaborar un plan de convivencia pacífica y armónica. Artículo 153. Información por violencia contra niños, niñas y adolescentes. Inciso A, sometiendo a o castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad del niño, niña o adolescente. Inciso B, abandono emocional o psicoafectiva en el renacimiento
de sus padres o madres o tutor. Inciso C, falta de provisión adecuada y oportuna de alimentación, vestido o vivienda, o de educación o de salud, aún teniendo la posibilidad de poder hacerlo, pero no lo hace. Inciso D, utilización de la niña o niño o adolescente como un objeto de conflicto familiar. Un ejemplo puede ser que una mamá cuando está peleando al niño le utilice para que digamos, no sé, si se están separando los papás, el niño se puede hacer un enfermo. Ese es el conflicto familiar. Inciso E, utilización de la niña o niño o adolescente como objeto. Inciso D, inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas, ya sea drogas o exceso de pastillas que le pueda hacer daño a los niños. Inciso G, violencia en el ámbito escolar, tanto en paredes y no paredes. En paredes es que un niño le pueda quitar su recreo a otro niño, y entre no paredes es que el papá o la mamá le pueda gritar al niño o golpear. Bueno, yo voy a continuar con el artículo 154. La atención especial a víctimas y testigos de delitos de niños de víctimas o testigos de delitos. Deberá atenderse por medio del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia a través del CEPDAVI, donde debe tener un trato especiado blindado, un apoyo psicoafectivo con un equipo multidisciplinario. En el artículo 155, toda persona tiene la obligación de denunciar si conocen de un trato de violencia contra niño, niña o adolescente. Tienen la obligación de denunciar dentro de 24 horas ante la Defensoría de la Niñez, o ya sea de autoridades indígenas, originarios o campesinos, o cualquier autoridad campesina. En el artículo 156, programas permanentes de prevención y atención. El Estado deberá contar con programas permanentes de prevención de violencia a niñas o niños y adolescentes, donde el Ministerio Público, jueces públicos de niños y adolescentes deberán coordinar con instancias correspondientes. En el artículo 157, el derecho de acceso a la justicia. Las niñas o niños o adolescentes tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos ante cualquier persona, de entidad o organismo público o privado donde deben ser resultados. En ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, las niñas o niños o adolescentes pueden acudir personalmente a través de su madre, padre o guardadora o guardador, tutor o tutora, ante cualquier autoridad competente, ya que el Estado le dará la garantía de procurar la restitución y restauración de derecho a la garantía
de procurar la institución de restauración del derecho a su integridad física, psicológica, sexual, donde se prohíbe la conciliación en casos de niñas, niños o adolescentes y víctimas de violencia. Licenciada, buenos días, compañeras, buenos días. Vamos a exponer lo que es el derecho a la familia. Derecho a la familia, sección 1, parte 1. Artículo 35, derecho a la familia. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y educarse en un ambiente de afecto, seguridad, en su familia de origen o familia sustituta. Como segundo párrafo, la familia será alejada del niño por circunstancias ya sea de maltrato o de maltrato psicológico, tanto maltrato físico al menor. Artículo 36, familia de origen. Es constituida por la madre y el padre o por parientes colaterales o también por familiares descendientes o condescendientes. Esto puede ocurrir por fallecimiento del padre o porque no puede darle la seguridad al menor de parte de los padres. Mantenimiento de la familia. El menor no será separado de los padres, salvo descuido o maltrato psicológico o físico. Ahí se le niega el derecho a tenerlo al hijo. Tanto el Estado le quita esa autoridad de seguir quedándose con el niño, pero aún así deberá pagar o deberá mantener al niño económicamente. Como párrafo 2, la falta de recursos materiales y económicos no interpreta como maltrato ni es motivo para iniciar acciones de suspensión. Eso no es, aquí nos dice que tanto si el niño o el padre no le da económicamente ni tanto materialmente en lo que necesita o en lo más mínimo, no se interpreta como maltrato y las autoridades no tienen el derecho de poder quitarle al niño por esas simples causas. Como párrafo 3, el Estado fomentará la cultura de paz y resolución de conflictos para que el menor siempre sea protegido. El Estado fomentará tanto programas de resolución para que el niño no se venga afectado. Puede poner como políticas del Estado tanto que ayuden al menor. Artículo 38, derecho a conocer a su madre y padre. El menor tiene derecho a conocer a sus padres de origen. No sé si en algún momento les ha pasado que todos conocemos circunstancias por las cuales no viven con el papá o no están con la mamá o solo están con uno solo. Entonces, tanto la madre como el padre no pueden negarte ese derecho a conocer a tu papá o a tu mamá. Artículo 39. Autoridad de la madre o padre. La autoridad de la madre o del padre es ejercida en igualdad. En caso contrario, se tiene el derecho de acudir ante la Corte Judicial y denunciar que solo la madre tiene esa autoridad ante el niño o solo el padre. Artículo 40. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres. El menor podrá mantener relaciones personales con sus padres aun cuando exista separación entre ellos. El punto de que los padres se separen por cualquier conflicto o problema, al niño no le va a afectar casi en nada en ver a los dos, porque tiene que ver a los dos, tanto los dos tienen que dar la misma autoridad y los dos tienen que cumplir con la manutención. Artículo 41. Deberes de la madre o del padre. Los padres tienen responsabilidad y obligaciones comunes para brindar afecto, alimentación, sustentación, salud, educación, para apoyar las políticas del Estado. Conforme al código, los dos padres tienen el derecho el deber, la obligación de proteger al niño, cuidar tanto como la salud, tanto económicamente, afectivamente. El artículo 42, suspensión de la autoridad materna o paterna. En este caso, puede que tanto el Estado le
le niegue esa autoridad al padre. Y esto puede causarse, se limita autoridad, se limita autoridad, no le da una totalidad de la autoridad, simplemente le quita una parte y el Estado ya tiene esa autoridad ante el niño. Los padres ya no tienen la totalidad. Otro, suspensión, de total suspensión. Esto le da suspensión total de no poder ver al niño, tampoco poder dar cierta autoridad de haz esto o no hagas esto, no. El Estado ya se encarga y puede que le quiten al niño. En esta parte de se limita autoridad, no le pueden quitar al niño. Tercero, los padres suspendidos deben continuar con la obligación de dar manutención, aún así que no estén viviendo con él o no tengan total autoridad, igual tienen que dar económicamente dinero, sustención para el niño. Señor, sí, señor. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar sobre lo que son las causales de suspensión, ya sea parcial o total, con respecto a los padres, progenitores, a los niños. ¿Qué es una suspensión? Es el hecho de haberle quitado la tutela o guarda del niño a un determinado progenitor. Vamos a hablar dentro del artículo 43 lo que es la suspensión parcial, o sea, temporal, que no va a ser definitivamente lo que le van a quitar la tutela, la guarda o la custodia del niño. Hay dos motivos por los cuales se le puede quitar o se le puede suspender la tutela a un padre. El primero es la falta, negligencia o incumplimiento de deberes que tiene un padre hacia su niño, teniendo las posibilidades de dárselas. O sea, no mandarle al colegio, no darle la alimentación o la ropa adecuada. Todas esas cosas puede uno justificar ante una defensoría para que le quiten la custodia temporal. La otra posición es la acción u omisión probada de riesgo en la seguridad, integridad, bienestar o una medida disciplinaria. ¿Qué quiere decir con esto? El padre, por educar a su hijo, agarra y le da una tremenda paliza, lo manda al hospital. ¿Y qué decimos? Tiene incapacidad por 5 días, le dan 10 días de incapacidad o un mes de incapacidad. Se puede, si eso es constante, las autoridades pertinentes pueden agarrar y quitarle la custodia al padre o a la madre por un tiempo hasta que se le haga los análisis psicológicos necesarios a los niños y ellos puedan ver si sufren maltrato infantil. Ahora, eso puede revertirse. Después de que los padres un tiempo han estado en, ¿cómo se llama?, en terapia, los niños han recibido terapia, les pueden devolver al hogar materno. Mientras tanto, los niños están en un hogar de paso. Tenemos causales de suspensión total. O sea, en el caso de que el padre va a perder totalmente la potestad del niño y no los va a poder volver a tener. A eso tenemos toda una gama de motivos. Interdicción declarada. ¿Qué entendemos por interdicción? Una interdicción es cuando tiene una privación de libertad, pero tiene que ser declarada. ¿En qué sentido? Que ha cometido algún acto o falta en contra de menores o de su propio hijo menor, en el caso de violaciones, estupro, drogadicción a los niños, venta de estupefacientes. Cuando va en contra de niños y lo declaran culpable, lo ponen en prisión, este niño no puede ir al lado de su padre, ya sea su hijo o sea otro hijo. Tenemos otro punto, lo que es enfermedad o accidente grave. Tenemos enfermedades terminales en las cuales el padre o madre no va a poder hacerse cargo del niño porque está en un centro hospitalario de forma permanente. En ese caso, el niño no puede estar al lado del papá o de la mamá, se le va a dar al otro progenitor o, en algunos casos, a los hermanos mayores. Tenemos cuando es alcoholismo o drogadicción comprobada de parte de los padres que afectan a la integridad física o psíquica en el niño. Yo, padre alcohólico, estoy solo, me hago cargo de mi hijo, pero mi hijo tiene un motivo de daño psicológico, lo puedo golpear a mi hijo en estado de ebriedad, entonces lo que hacen las autoridades es quitarlo al niño de mi lado. Otro causal es ser condenados
o delitos con respecto a la humanidad de los niños. Siempre estamos hablando de niños. Sabemos que en las cárceles hay muchos padres que están con sus hijos cuando son menores de una determinada edad. En este caso, si la condena es por haber hecho daño a un niño o a su propio hijo, lógicamente el niño no puede estar al lado de ese padre en la cárcel. Tenemos acá acción u omisión que exponga a sus hijos o hijas contra la seguridad, dignidad o interrelaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? O su integridad. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, padre, agarro a mi hija, o yo, madre, agarro a mi hija y le empiezo a mandar a prostituirse. Hago que ella venda estupefacientes. Hago que ella cometa varios delitos. Entonces, me quitan al niño. O yo, como actor intelectual, volvemos a lo mismo, yo soy el actor intelectual de que este niño haga o cometa ciertos delitos y también me los van a quitar. Lo que les decía, yo empiezo a hacer mi fábrica de, qué sé yo, de droga y le doy a mi hijo para que reparta en la escuela. Yo soy el actor intelectual, a mí me encarcelan, no puedo tener contacto con mi hijo y a él lo ajusticiarán dentro de lo que es el Código de lo Menor. En el artículo 45 hablamos de la facultad judicial. En este caso, ¿qué nos dice? Cuando el padre y la madre no están presentes por diversos motivos o no son aptos para tener la custodia o tutela de mis hijos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El niño puede ser entregado a los hermanos mayores. Primero, por ser familia en primer grado. Pero el padre o la madre están obligados a darle una asistencia familiar. El artículo 47 nos habla de las causales de extinción de autoridad. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando yo me deslindo de mis responsabilidades con respecto a mi hijo o a mi hija. ¿Qué quiere decir? Que yo, papá o mamá, le quito mi apellido y lo puedo dar en adopción. Cuando mueren ambos padres, lógicamente ya no tienen autoridad sobre el niño. Cuando yo, madre, lo he tratado tan mal a mi hijo que las autoridades han visto por consiguiente darles un hogar sustituto. Cuando yo, madre, no puedo darles la comodidad, lo que necesita mi hijo y voluntariamente renuncio a mi maternidad o en el caso de los padres, renuncia a la paternidad de forma voluntaria. Interdicción permanente, o sea, que ya tengo privación o cárcel de por vida. Voy a estar con una sentencia de 7 a 30 años de cárcel. Lógicamente no voy a hacerme cargo de mi hijo, pierdo toda la autoridad. Incumplimiento cuando me han dado ante la negligencia, ante mi incumplimiento de deberes, me han dado una serie de condicionantes y yo no las he cumplido una vez, 2 veces, 3 veces, el Estado o las defensorías ven por conveniente quitarme definitivamente a mi niño y de paso lo ponen en un hogar sustituto, yo ya no tengo nada que ver con él. Conducta delictiva, cuando yo incido, reincido y me dedico a ser de forma comprobada un delincuente, también lo pueden quitar y perder toda la tutela sobre los niños y abandono comprobado. Yo agarro a mi hijito, lo dejo en algún lugar y me pierdo. Automáticamente pierdo todo derecho sobre mi hijo. Ahora, ¿cómo podemos salvar esta situación? Tenemos lo que es la renuncia por adopción. ¿Qué quiere decir? Por X motivos yo he encontrado una pareja que quiera hacerse cargo de mi hijo. Yo voy a renunciar voluntariamente, pero esto necesita tener un trámite donde tanto el padre como la madre del menor tienen que dar su consentimiento por escrito. O sea, papá y mamá van con el abogado, con el juez, indican los motivos por los cuales están entregando a su hijo a una determinada pareja, donde no puede haber intercambio de dinero, intercambio de servicios o favores. No puede haber
no puede haber nada, no es una transacción monetaria por el cual entrego a mi hijo. Además, esto tiene que ser, el niño tiene que ser entregado después del nacimiento, el trámite no se lo hace antes. Y otro punto, que este trámite es irrevocable, porque el juez puede determinar algo. Estos papás no quieren a su hijo, han encontrado una familia, pero esto parece medio sospechoso. Ya, ustedes nos firman la sentencia indicando de que están haciendo abandono a su hijo y lo pueden poner en un hogar de transición. Lo pueden llevar a otro lado, pueden quitarle la tutela a los padres y no darlo en adopción a la familia que ellos han estipulado. También hay eso. En el artículo 49 hablamos del consentimiento de adopción de madres adolescentes. Yo, madre adolescente, por diversos motivos no me voy a hacer cargo de mi bebé. Puedo darlo en adopción, pero previo consentimiento de mis padres. Para ir a hacer el documento tengo que estar acompañada de mamá o papá. 2. Si no cuenta con papás, no hay un adulto responsable, no tiene un tutor, es exclusivamente sola, el juez determina un tutor legal para el adolescente, quien va a hacerse cargo de ayudarle con todo el procedimiento legal. Aparte, la defensoría ingresa en el hogar del adolescente y tienen que hacerle un informe psicosocial para ver cuáles son las problemáticas por las cuales el niño ha tenido que ser dado en adopción y la madre ha dado al bebé en adopción. Y un punto importante, los padres del adolescente pueden decir, va a ser todo lo peor en tu vida, te va a arruinar, tienes que darlo en adopción. El momento de firmar el documento, si la madre adolescente indica que no quiere darlo en adopción al niño, el juez directamente agarra y dice, este niño o esta adopción no procede. El juez puede decir, apoyándose en la versión de la madre, de que no se lo va a dar en adopción. O sea, siempre la madre va a tener la última decisión. En el artículo 50, que lo denominamos disposiciones comunes, dependiendo del juez o de la sentencia que se le dé, causales de suspensión total, suspensión parcial, autoextinción de autoridad, dependiendo de cualquiera de estas situaciones, tenemos algo importante. El niño no puede quedarse varado a la deriva. Tiene que tener sí o sí un tutor o una familia o un guarda legal. Si hay un familiar en primer o segundo grado cercano que lo pueda atender, que sea el hermano mayor o los hermanos mayores, se les entrega a estas personas la guarda legal, o en este caso se busca familiares más cercanos, en este caso el abuelo, los tíos, que pueden hacerse cargo del niño, pero se toma en cuenta también la decisión del niño. El niño puede ver, yo quiero estar más con mi tía porque en la familia con mis hermanos me han maltratado, entonces yo prefiero. El juez siempre va a tomar en cuenta la opinión del niño para darle un guarda o un tutor legal. Besito, señor. Yo les voy a explicar de la sección 2, familia sustituta. Artículo 51. Es la que por decisión judicial con carácter temporal o permanente acoge a un niño adolescente obligando a cumplir los mismos deberes de madre o padre. Es decir, que donde vaya, a la familia que vaya el niño, las personas que la están adoptando o su familia sustituta deben tratarlo como una verdadera madre o padre. El artículo 52, integración a la familia sustituta. 1. Se efectiza mediante la guardia, tutela o adopción tomada en cuenta las siguientes condiciones. A. Los niños o niñas adolescentes deberán ser oídos previamente, considerado su etapa de desarrollo y su opinión deberá ser tomada en cuenta por el juez o la jueza. Es decir, que su opinión quede en el momento en que se le está entregando a su familia sustituta, deben escucharlo al niño y hacerle valer su opinión. B. Valoración integral del grado del parentesco, la relación de sus condiciones culturales, región y lugar donde vive. La familia que lo está adoptando, su familia sustituta, deberá relacionar y no obviar las creencias que el niño tiene y sus culturas también del lugar donde él vive.
C. Evitar la separación de hermanos o hermanas, salvo que éstas sean de daño emocional o psicológico. Al niño no le podemos separar de golpe cuando el niño tiene un gran, o sea, es muy apegado a sus hermanos, porque puede causarle algún daño emocional, pero si al niño le hace daño sus propios hermanos, porque hay veces hay hermanos dañinos, entonces es mejor que esté más tranquilo con su familia, con su familia sustituta. La D. La familia sustituta deberá ser capacitada y seleccionada mediante especialmente creado para este fin, para asumir su responsabilidad en cuanto al cuidado y protección y asistencia del niño o niña. Es decir, que al niño deben pasar, digamos, o sea, deben asumir las mismas responsabilidades de su verdadero padre, que debe recibir una capacitación, porque esa madre que está adoptando al niño no sabe muy bien, entonces en algunas situaciones no sabe por qué va a ser lo que está adoptando, el niño que está adoptando no puede saber qué cuidados necesita, entonces para eso deberá asumir una responsabilidad, y también como eso deberá especializarse. También dice que el Estado debe garantizarle al niño que en esa familia donde él está yendo va a recibir cariño, amor, que va a recibir todo eso, en su entorno, todo ese cariño que él necesita para que pueda estar tranquilo y no tenga que volver a su lugar de acogio. Ya. Ya, a mí me ha tocado la sección 3, que es el acogimiento de infancia. ¿Qué nos dice el artículo 3? Que, o sea, no se refiere al acogimiento circunstancial, es en caso de una protección para los niños y niñas adolescentes, ya que esto solamente es algo momentáneo, no es para siempre. Puede ser en algún caso de violación o algo, separación de familia. Ya, al artículo 57 nos habla sobre las obligaciones de comunicar el acogimiento circunstancial, lo cual el primero sería el apoyo de la Defensoría. El niño va a tener todo el apoyo de la Defensoría en estos casos. El segundo sería que la familia que ya logre estar con el niño tiene 72 horas para que pueda acudir al psicólogo. El conocimiento de las jornadas judiciales tiene que ser en 72 horas para que se tome en cuenta si el niño va a regresar con su familia o simplemente se va a quedar ahí para conseguir otra familia nueva. Otro sería este. Dice, si el municipio no cuenta con los recursos necesarios, el juez da plazos para que el niño o niña adolescente tenga un buen ambiente. ¿Qué nos dice esto? Si, digamos, el municipio acude a su familia del niño y no tiene los requisitos necesarios, obviamente que ya el juez va a terminar, digamos, que ya se va a ir a un acogimiento circunstancial para que tenga otra familia. El acogimiento tendrá una duración de 30 días para agotar la búsqueda e identificación de la familia del niño o del adolescente. Eso nos trata de decir que, o sea, este acogimiento tiene 30 días para que el niño, para que su familia, o sea, tenga las posibilidades de seguir con el niño o simplemente ya darlo en adopción para darle a otra familia. Este sería el otro. Hay 48 horas para la búsqueda de una familia sustituta. En caso de que, digamos, pasando los 30 días, aparte de sus 30 días, tiene 48 horas para buscar una familia nueva o una familia sustituta. O si no, en caso de que no consiga una familia sustituta, va a ser derivado a un centro de acogimiento. ¿Qué nos dice el artículo 55? Nos habla sobre la derivación de entidades de acogimiento. Nos dice que todo niño adolescente tiene que tener seguridad y protección en los centros. ¿A qué se refiere esto? Que el niño está protegido en caso de que sufra bullying de parte de otras personas. El artículo 56 nos habla sobre la prohibición de lucro.
que nos dice que los centros de acogimiento deben cumplir todas las normas. Si no lo hacen, serán sancionados. O sea, ese acogimiento tiene sus propias normas, las cuales deben ser estas. Y digamos, si alguno no lo cumple, obviamente que va a tener su sanción. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeras. La sección 4 es la que me toca exponer, que se trata de la guarda. En el artículo 57 se habla de la guarda. La guarda es, como su nombre lo dice, donde se guarda, se acoge, se cuida, se vela por la seguridad de ese niño, ¿no? O sea, la guarda es una persona o una institución que acoge al niño y vela por su seguridad solamente de manera provisional, por eso es guarda, no es definitiva. En el Romano 2, la guarda confiere a la persona que va a guardar la seguridad del niño que precautele los intereses, el interés superior del niño para su desarrollo pleno e integral, ¿no? Entonces, en el artículo 58 se establece clases de guardas. La primera a la que hace referencia es por desvinculación familiar, es decir, cuando se tiene que separar de la madre y el padre y puede haber una tercera persona que ya sea un familiar en tercer grado o una institución que tenga que tomar la guarda del niño sin perjudicar obviamente a la relación entre el padre y la madre. En este caso se hace eso para velar por el interés del niño, no solo físico, sino también psicológico. La guarda, la otra clase de guarda, que sería la guarda otorgada por la jueza o juez público en materia, se le da está sujeta a la opinión del niño, qué quiere, con quién quiere ir, entonces, pero esta es dictada por un juez y dice el juez, después de una valoración, a quién se le va a dar la tuición legal del niño, ¿ya? Entonces, en el artículo 59 hablamos de los requisitos para ejercer la guarda, de que toda persona a la que se le va a otorgar la tuición del niño debería tener. Primero, ser mayor de edad. Luego, debe gozar esta persona de buena salud física y mental. ¿A qué se refiere esto? Que de preferencia, cuando son los abuelitos, personas de la tercera edad, a veces tienen impedimentos en el caso de que sea paralítico. Entonces se prefiere una persona que goce de buena salud física y mental, que sea estable en cuanto a su carácter, a eso se refiere, ¿no? Que pueda ser una persona que sea un ejemplo para el niño. Tendría que existir un informe social expedido por las instancias técnicas departamentales o de política social. ¿A qué se refiere eso? A que tiene que haber una valoración de la trabajadora social, una certificación, un informe que diga que esa persona ya después de haberle hecho una valoración es apta para tener la guarda. Luego tendría que tener una solicitud que justifique la medida de la tuición del niño, ¿no? Entonces, también no tiene que tener sentencia ejecutoria por delitos dolosos o cometidos contra la vida y la integridad. Significa, sentencia ejecutoriada significa que ya no admitiría ninguna acción judicial, es decir, una sentencia que se va, así como su nombre lo dice, ejecutar. Ya no puede apelar, ya no puede seguir haciendo más juicios ahí termina y se va a otorgar la ejecución y se va a dar bueno, eso es sentencia ejecutorial, que ya no puede apelar de ninguna manera.
Delitos dolosos significa que son delitos que los ha cometido con conciencia y con voluntad, o sea, de voluntad. Entonces, significaría que esta persona que quiere tener la guarda del niño no debe tener sentencias que se vayan a ejecutar y que lo que haya hecho su delito no sea un delito hecho a propósito o con premeditación, ¿ya? Entonces, en el Romano 2, la niña y el niño adolescente deben, de acuerdo a su etapa de desarrollo, deberá ser oída previamente y su opinión deberá ser fundamental. Es decir, que se le tiene que preguntar al niño, niña o adolescente si desea ir con la persona que va a hacer su guarda y qué opinión tiene, ¿no? Entonces es importante. Pasando al artículo 60, en la vigencia de seguimiento y habilitación, dice Romanos 1, esta guarda está vigente en tanto se defina la suspensión o extinción de la autoridad, las medidas impuestas a la madre o al padre o a ambos. Es decir, se le va a dar la guarda a la persona que esté designada, mientras los padres, por decir esto en el caso de separación, de divorcio o de algún otro tipo de delito, mientras los padres reciban terapia familiar o rehabilitación, en esos casos es que se da la suspensión, que es cuando la niña y niño adolescentes no tengan ni madre ni padre identificados. La guarda será otorgada a terceras personas. Eso está claro. La juez y jueza en resolución ordenará a la Defensoría de la Niñez o Adolescencia realizar el seguimiento de guarda y establecer el lugar de ejercicio de la misma dentro del territorio nacional. Es decir, la autoridad que va a dar la guarda tiene que ser del mismo territorio o sección de donde corresponde. Es decir, no puede dar una guarda una jueza de Cochabamba para que la guarda se dé aquí en La Paz. Tiene que ser del territorio donde corresponde. La guardadora o el guardador podrá ser habilitada o habilitado para instancias técnicas departamental, política social para el trámite de adopción. Es decir, que tiene la posibilidad la guardadora o el guardador de solicitar después la adopción del niño, porque tomamos en cuenta que la guarda es solo provisional, no es permanente. Entonces, el artículo 61 hace alusión a la prohibición. ¿Qué no se puede hacer? No se puede transferir a terceras personas la guarda del niño o la niña. Es decir, no puedo dejarle a mi comadre, si yo tuviera la guarda de un niño, no puedo dejarle como responsable de la guarda por un tiempito a mi comadre, a mi compadre, a mi cuñada, si es que yo he aceptado el... Artículo 62. La revocación. La guarda podrá ser revocada en el caso de que hay una petición de parte o un informe, ¿no? Un certificado para hacer constar el hecho o probar. Esa es la petición de parte. Una petición de parte es un certificado que haga constar un hecho o probar un derecho, ¿no? Entonces, en ese caso puede ser revocado. Si la mamá o el papá vienen y hacen una petición de parte, entonces se le devuelve, se le revoca al guarda y se le devuelve a la madre o al padre. El trámite y ejercicio. La guarda será tramitada por familiares y terceras personas en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ante una juez pública en materia de niñez y adolescencia en cuya jurisdicción se encuentra la niña o niño adolescente. Lo dicho, tiene que ser del territorio donde la juez tiene que corresponder al territorio donde se está haciendo este trámite, ¿no? En el artículo 64, en
caso de migración de la madre o el padre, o tengan guarda ambos, debe comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, es decir, no puede sacar el guarda de llevarse al niño a otro departamento o fuera del país sin haber dado referencia de ese cambio. Ya tiene que haber puesto con antecedente porque se le puede acusar por secuestro o tomar otras medidas. Entonces, en el artículo 64, la promoción de programas de guarda del Estado y todos sus niveles, es decir, policías, hogares, todas las instituciones, por medio de organismos correspondientes, promoverá programas que estimulen el acogimiento bajo la modalidad de guarda de las niñas y niños y adolescentes carentes de familia o de la autoridad de la madre o el padre. Eso significa que en caso de que la mamá o el papá estén ausentes o no puedan tener niños o han fallecido, entonces el Estado ve que alguna entidad como los hogares de niños, por ejemplo, asuma la guarda del niño de acuerdo a la emergencia. Yo les voy a explicar sobre lo que es la tutela. La tutela es en el artículo 66 y nos habla que la tutela es un instituto jurídico que por mandato legal es otorgado por un juez público en materia de niñez y adolescencia. Este va a dar la tutela a una persona mayor de edad. Su finalidad es que esta persona nos garantice los derechos del niño, que le preste la atención integral, representarlos en actos civiles y administrar sus bienes, ya sea cuando le heredan los padres por muerte dinero y tienen que administrárselos. En el artículo 67 es la procedencia. Esta procedencia, para que haya una procedencia a un tutor, tiene que ser por fallecimiento de la madre o padre, declaración de interdicción de la madre, suspensión de la madre o padre, desconocimiento de filiación. La suspensión de la madre nos quiere decir que les están quitando la autoridad a los padres. Y el desconocimiento de filiación es cuando no hay esos vínculos de madre e hijo que se desconocen. En el artículo 68, las clases de tutela. Existen dos tipos de clases de tutela, que son la tutela extraordinaria y la tutela ordinaria. La tutela ordinaria es ejercida por personas que designa el juez público, que nadie puede eximirse sino por causa legítima. O sea, que nadie puede librarse. Si te designan a ser tutor, tú tienes que serlo. Y la tutela extraordinaria es ejercida por el Estado, cuando esta tutela no sea posible con la tutela ordinaria. O sea, cuando no haya algún parentesco o alguien que se pueda hacer cargo, el Estado tiene que hacerse cargo. En el artículo 69 son los requisitos para ser tutor o tutora. Tiene que ser mayor de edad, gozar de buena salud física y mental, que este tiene que presentar certificado médico y gozar de buena salud, que no esté enfermo de enfermedad grave. Después, no tener delitos de violencia contra niños o intrafamiliar, no haber tenido no haber cometido algún delito contra un niño, pegarle o abusarle, y intrafamiliar, no haber tenido problemas en su familia. Luego, ofrecer fianza suficiente, que este garantice, que ofrezca fianza significa garantizar. El artículo 70 es la exención de fianza. La exención de fianza quiere decir librarse de garantías. En este caso, los que no van a rendir muchas garantías cuando sean tutores serán los abuelos o hermanos, o quienes han sido designados por los progenitores. Quiere decir que el madre o la padre que está cediendo su autoridad, a esta persona es de su total confianza, entonces no va a tener que rendir tantas garantías. Luego, cuando no existan bienes para administrar, cuando el niño no tenga, digamos, se habla de dinero, este niño no tiene un dinero, entonces no se lo va
no tiene bienes para administrar, entonces no tiene que rendir garantías el tutor o la tutora. El artículo 71, incompatibilidad para la tutela. Personas que no pueden ser, porque tienen una incompatibilidad, que van a cesar este cargo, son los que mayores de edad sujetos a tutela, o sea, personas que ya tienen a cargo otra tutela. Personas, padres, cónyuges o hijos con proceso legal, que estas personas que están en un proceso legal y no pueden hacerse cargo. Persona con delitos contra la vida, integridad, libertad sexual, trata y tráfico o violencia intrafamiliar, que tenga violencia, que no puede hacerse cargo. Persona removida de otra tutela, o sea, persona nos quiere decir aquí que haya estado a cargo de otra tutela, pero a este se lo han quitado por alguna razón, no puede. Personas con enfermedades graves o adicciones, o que también pongan en riesgo la vida del tutelado. Personas que hayan tenido enemistad con la madre o padre, personas que no se hayan llevado bien con la madre y el padre, no pueden hacerse cargo. En el artículo 72 nos dice que la aplicación de las disposiciones sobre la autoridad de madres y padres. En el artículo 73 es la remuneración, que nos dice que el tutor tendrá una retribución fijada por el juez, que no será inferior al 5% y tampoco será superior al 10%. En este caso no se aplica a los abuelos o hermanos, que son los ascendentes, porque son familiares y sí o sí tienen que velar por la economía o por hacerse cargo del niño. En el artículo 74 es remoción. ¿Qué es la incompatibilidad prevista por el artículo 71? Como ser que hayan sido removidos de su tutela o violencia o que estén con procesos legales. No presentar informes anuales a los estados de situación. Cuando esta persona no presenta los informes anuales que debe hacer cada tutor, tiene que hacer por año un informe de cómo está yendo la vida del niño. Y si no presenta va a ser removido. Negligencia y mal manejo o infidencia. Que esta persona sea negligente con el niño, que no le dé los servicios básicos o lo descuide. Mal manejo o infidencia, que es la violación de la confianza. El artículo 75 nos dice cesación del cargo, que puede cesar ya sea por la muerte del tutor, la dispensa aceptada o remoción. La muerte del tutor la dispensa aceptada es cuando el padre o la madre ya no quieren hacerse cargo, se puede decir. Y la remoción es cuando se lo quitan. El artículo 76 nos habla de la extinción, que es la muerte del tutelado, cuando el niño o niña adolescente muere y ya no hay a quien tutelar. Emancipación del tutelado nos quiere decir cuando el niño, o más que todo en adolescentes, es cuando se emancipan, cuando ya se pueden hacer cargo, pueden trabajar y hacerse cargo de su propia vida. En la mayoría de edad ya se pueden emancipar. La restitución de la autoridad o de la madre o del padre, cuando se lo devuelven a la madre y al padre. En el artículo 77, los herederos. Los herederos de la tutora son responsables únicamente por actos de administración de su decisor. Esto en herederos nos quiere decir que el tutor que se está haciendo cargo de este niño, si es que llega a fallecer, entonces sus hijos que son legítimos, ellos se van a hacer cargo, pero solo de administración. En el artículo 78, ejercicio de la tutela extraordinaria. En es indelegable y se ejerce por intermedio de la instancia técnica departamental de política social. En solo se puede hacer cargo por eso es indelegable. La ITDPS, que es la instancia técnica departamental política social, esta podrá solo delegar la tutela mediante suscripción de convenios con instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.
Este es el que se hace cargo, por decir el Estado, que va a ser mediante ese, mientras el ITDPS. Y este va a inscribirse o va a hacer convenios con instituciones privadas, ya sea una casa de hogar o colegios, sin fines de lucro, no tiene que haber dinero de por medio. En el artículo 79, el trámite de beneficios de la tutela extraordinaria, el ITDPS tramitará beneficios del niño adolescente y asistencia familiar cuando corresponda. Estos montos serán depositados del niño a nombre del niño adolescente en una cuenta bancaria comprobados en una libreta de ahorro. Esto nos dice que todo beneficio que tiene por ley el niño, ya tenga bonos o lo que reciba, la ITDPS se hará cargo, pero como el niño no puede recibirlo, lo van a meter a una cuenta de ahorro y estos van a presentar una libreta de ahorro al juez o la jueza que se esté haciendo cargo para demostrar que sí se está velando por el niño. Gracias. Continuando con los artículos de la familia, en el artículo 80 para adelante nos habla sobre la adopción. En este artículo nos quiere decir que el adoptado adquiere la calidad de hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que va a ser adoptado, la familia que lo va a adoptar, tiene que tratarlo como si fuera su hijo legítimo, y que no sea adoptado. Esto quiere decir que tiene que ser tratado como sus demás hijos. Si la familia que lo está adoptando tiene más niños de cualquier edad, tiene que ser tratado igual que los demás, que sus hijos. De sus beneficios, tiene que tener los mismos roles, no puede ser tratado de distinta forma. El artículo 81 nos dice que los servidores públicos y personas de institutos privados deben actuar con igualdad. Como les digo, decía en el 80, el 81 igual nos vuelve a recalcar lo mismo. En esto nos quiere decir que las personas que, digamos, están adoptando y tienen en alguna institución privada que el niño está siendo adoptado de ese lugar, o tal vez hay todo el personal que trabaja en esa institución, igual tiene que tratarlo al niño con igualdad, como un niño que no está siendo adoptado, sino que es su propio hijo. En el artículo 82 nos dice igualdad de los hijos sin distinción de roles. Como les iba diciendo, no puede ser tratado como un niño que es adoptado y por ser adoptado le dan cargos aparte de que no son convenientes con el niño o con su edad. Esto quiere decir que, digamos, que por ser adoptado le tratan de distinta forma y le dan cosas que no debería hacer el niño. En este artículo, en el 82, nos dice que no se puede hacer eso, que tiene que ser tratado como el niño, como si la persona que está adoptando tiene que tratarlo como su propio hijo. En el artículo 83 dice identificación y selección a las personas que adoptarán. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que va a adoptar tiene que ser identificada. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que la institución que le está permitiendo que esa persona adopte tiene que ver cómo vive, que si está bien de salud o si puede adoptar, y todo tiene que investigar sobre la persona, no es simplemente darle a cualquier persona. Esto porque si al niño le pasa algo, la institución va a hacerse responsable porque le está entregando a cualquier persona, y eso no se puede. Tiene que ir, antes de que él sea el niño adoptado, la institución tiene que averiguar sobre esa persona. Si selección, dice, no puede seleccionar a quién puede dar el niño y a quién no se le puede dar. El artículo 84 nos dice requisitos sobre el solicitante. ¿Qué quiere decir esto? En este artículo nos habla sobre todos los requisitos que la persona necesita para poder adoptar un niño. También uno de esos requisitos nos dice que tiene que ser mayor a 25 años. También nos dice que la persona que está adoptando tiene que tener buena salud, tiene que gozar de una mente que sea tanto alimentada, no puede estar
No puede una persona enferma adoptar a un niño, ya que va a tener mucha responsabilidad. En el artículo 85 nos habla también sobre los requisitos del adoptado. En el 84 nos habla de la persona que va a solicitar el niño que va a ser adoptado. En el 85 ya nos habla sobre el niño que va a ser adoptado. ¿Qué nos quiere decir? Todos los requisitos que un niño necesita para poder ser adoptado. Esto también nos dice que el niño que va a ser adoptado tiene que ser un niño que tiene que, digamos, la persona que lo va a adoptar es boliviana, el niño también tiene que ser de su propio territorio nacional. No puede ser un niño extranjero si digamos, la persona es de otro país y el niño es de otro país, entonces se hace otro tipo de papeles y es un poco más largo el proceso. El artículo 86 nos dice que la adopción solamente será concedida mediante sentencia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser concedida sobre todo los papeles que nos dice el territorio nacional o ya sea su país. En el 87 nos habla sobre la convivencia temporal preadoptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que el niño sea adoptado, la persona que lo va a adoptar tiene que vivir 2 meses por lo menos, lo mínimo, con el niño para ver cómo es que se llevan y cómo va a ser su trabajo, cómo lo va a tratar y todo el resto. Continuando con lo mismo, en el artículo 88, prohibición, se prohíbe adoptar a niños que no han nacido todavía. En el artículo 89, preferencias para la adopción. En esto, referencia para la adopción. El hijo nacido de unión libre o matrimonio, si esta pareja se ha separado y tiene un hijo, el otro concubino puede adoptar a su hijo, siempre que exista la aceptación del niño o niña o adolescente y la autorización del padre. En el punto 2, el Estado va a dar preferencia a niños mayores de 4 años, a grupos de hermanos y niños con discapacidad, también a los niños que necesitan tratamientos médicos o cirugías, pero siempre que esto no implique muerte o algunos peligros. En el artículo 90, la nulidad de representación. Son nulas las actuaciones mediante poder o instrumentos de delegación, a menos que sean de adopción internacional, hasta antes de la primera audiencia. En el artículo 91, desistimiento o fallecimiento de solicitantes. En caso que desista uno de los solicitantes, el otro puede continuar con el trámite, pero acordando cómo va a ser la guarda del niño. O en el caso de fallecimiento, el sobreviviente puede continuar con el trámite. Artículo 92. Desvinculación en trámite de adopción. Si durante el trámite existe una separación, van a poder adoptar al niño, siempre y cuando los dos estén de acuerdo y pueden organizarse cómo van a cuidar al niño. En el artículo 93, reserva en el trámite. No se debe brindar ninguna información del trámite a ningún extraño. El trámite se va a levantar a solicitud de la Defensoría, Ministerio Público o por una orden judicial. Cuando se concluya el trámite, el expediente va a ser archivado con seguridad. Si se viola esta reserva, va a implicar responsabilidad penal. En el artículo 94, prohibición de lucro. La existencia de beneficios de servidores públicos van a ser denunciados al Ministerio Público. Artículo 95, derecho de la persona adoptada. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer
adoptado. Sus padres tienen que hacerle conocer que es adoptado cuando haya alcanzado una madurez. Después, también tienen derecho a conocer a sus antecedentes, quiénes son sus verdaderos padres o por qué es adoptado. Artículo 96, grupos de apoyo. Las instancias departamentales de política social van a formar grupos en donde pueden ir, la persona adoptada puede ir a recibir apoyo y terapia psicológica si lo necesita. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeras. Yo voy a explicarles del artículo 98. El artículo 98 nos dice que, aquí explica de qué nacionalidad es, si la persona que está adoptando al niño cuenta con un domicilio o un lugar donde le pueda llevar al niño. El artículo 99, los instrumentos internacionales, ahí ven si cuenta con todos los requisitos la persona que está adoptando y tiene que aceptar todo lo que el código dice. El artículo número 100 nos dice que la persona que está adoptando tiene que estar, conforme a aceptar todo lo que el órgano legislativo le dice. Y el artículo 101 es ven si la persona que está adoptando cuenta con todos los documentos. Y el artículo 102, la persona tiene que... ahí ya le toca. Y 3. Y en el artículo 112 son los requisitos para el solicitante. Además de lo establecido en el artículo 84, se establecen los siguientes requisitos: certificado médico creyente de que, las personas que quieran adoptar a un niño tienen que tener un certificado médico, y esto tiene que ver para que la madre y el padre estén en buena salud. No podemos mandar a un niño que sus papás estén mal enfermos y al día siguiente mueran, pero el niño se va a quedar sin madre y padre. También el otro requisito son los pasaportes actualizados cuando corresponda. A medida de que Estados Unidos, una familia de Estados Unidos viene aquí a Bolivia a querer adoptar a un niño, tiene que tener también el pasaporte actualizado, ya que van a estar aquí, el pasaporte se va pasando. El certificado de indoneidad, ahí aquí el certificado tiene que no tiene que tener esa pareja no tiene que tener antecedentes, ya sea criminales, ya sea vendedor de drogas, tiene que ser de buena actitud. También la autorización para transmitir el ingreso del niño, que tenemos que tener una autorización para poder adoptar al niño. Aquí, y todos estos documentos tienen que ser ya legalizados, ya que van a venir los padres de Estados Unidos. Aquí tiene que estar todo legalizado y traducido al castellano para que nosotros podamos ver qué es. Artículo 103, seguimiento en la adopción internacional. Aquí las autoridades dentro del país tienen la obligación de ir a la casa de la pareja, donde se va a hacer durante 2 años, cada 6 meses, ver cómo son ellos, ver si va a estar en una casa muy buena adoptada o va a tener los requisitos que el niño tiene que tener. Aquí en el artículo 104, presencia de los... Aquí dice la presencia del padre y la madre que va a adoptar al niño. No tiene que mandar a una tercera persona para que le pueda estar con el niño para ver. Solo que tiene que ser sí o sí el madre y la padre que van a adoptar al niño. Aquí en el artículo 105, la nacionalidad. El niño, si va a estar adoptado de aquí, va a irse a Estados Unidos, no va a perder la nacionalidad, sino que va a estar con su nacionalidad, que va a ser boliviano. Y si va a ir a Estados Unidos, va a adquirir la nacionalidad de Estados Unidos. Gracias. 3.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar lo que es el artículo, desde el artículo 106 al artículo 107. Nos habla de los derechos y las garantías de la niña, niño y adolescente con madre o padre privados de libertad. En el 106 nos habla de lo que es la permanencia. ¿Por qué? Los niños y niñas tienen que permanecer con la madre o el padre que estén más seguros. En el B nos dice que tienen que permanecer, si no tiene madre o padre, con los familiares, con los familiares más cercanos, pero igual que se sientan seguros. O en caso de que no tenga familia, pueden llevarle a una familia sustituta o a centros de acogimiento. En el 6 nos dice que un niño ya cumplido los 6 años de edad puede permanecer con su madre en lo que es la cárcel, pero no cerca con su madre, sino en la misma celda, sino que en el establecimiento que está su mamá, tienen que abrir una guardería para que facilite lo que es el acercamiento con su madre. En el D nos habla de programas de atención. Los programas de atención puede ser tiene que habilitar al niño para que fortalezca su aspecto integral o personal. En el E nos dice mantener vínculos afectivos, o sea que estos grupos, como les hablaba aquí adelante de las familias sustitutas, las familias sustitutas pueden hacer que los niños mantengan vínculos afectivos con los padres mediante lo que es la familia sustituta. En el artículo 17 nos habla de lo que es el Ministerio de Gobierno, a través de lo que es a través de un establecimiento que no me acuerdo el nombre, nos dice que ellos tienen que hacer cumplir lo que es esta ley. Y también lo que me faltaba aquí abajo es el punto 2, es que la responsabilidad del gobierno es que mediante el Ministerio de Gobierno nos dice que esta ley se tiene que cumplir.